Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Edición, el podcast del deporte mundial, episodio 197. Ya casi llegamos a los 200. Yo sé que en las últimas semanas hemos estado un poco intermitentes. Bueno, han sido cuestiones personales que me han impedido estar pendiente de la grabada del podcast. Y siempre lo he dicho, Pipe y yo, si no grabamos lunes o martes, ya después se nos complica un poco el resto de la semana. Pero bueno, hoy es martes 18 de marzo. Mm, Este es su episodio 197. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Y bueno, hoy tenemos temas futboleros porque tenemos fecha FIFA, tenemos sorteo de lo que fue sorteo de Libertadores, sorteo de Suramericana, la que pasó la semana pasada en la Champions League. También hubo ciclismo, que se corrió la Strade Bianche. Este fin de semana viene la Milán-San Remo. Eh, hombre, hubo Tirreno Adriático, hubo París-Niza. Bueno, ahí vamos. Pipe, ¿cómo vas? Papá, ¿cómo te ha ido? Un cordial saludo para todos. Lo que tú dices es muy cierto. Bueno, ya vamos yendo en este avance de nuestra sexta temporada, episodio 197. Y afortunadamente, guapa, pues bueno, el deporte nunca cede, porque pues ya arrancó también, adicionando a lo que mencionas, pues claro, arrancó Fórmula Uno, Uy, ya la segunda carrera también de David Alonso en Moto 2 le está y costando me quedé con posiblemente ganas de ver a Sebastián Montoya Sebastián Montoya, en claro, Fórmula también 2. en Fórmula 2, pero bueno, ahí va también dándose este avance de deporte, ya va a arrancar, ya arrancó el béisbol en lo que es la serie de Tokio y ya arranca esto, guapa, y va, y unos se acaban y otros van arrancando, en fin, lo que mencionábamos la semana pasada, hay espacio para todo, definitivamente. Sí, sí, así es. Bueno, Pipe, hablemos un poquito de lo que pasó la semana pasada, porque es un tema que, hombre, causó mucha controversia, hablando pues de la Champions League. Nosotros, y me sostengo en lo que dijimos aquí hace un par de semanas, y yo lo dije, eh, eso, si había una serie en la que el Atlético de Madrid podría ser favorito, tenía alguna posibilidad de pasar, era esta. Yo veía un Atlético de Madrid, un equipo que no tiene nada que envidiarle ya en inversión, ya que se dejen de creer que son la clase obrera, ya eso es un equipo con tanta inversión como lo tiene el Real Madrid, como lo tiene el Barcelona. Un equipo que estaba peleando en la punta de la liga, de hecho estaba por encima del Real Madrid cuando se dijo, bueno, recibía al Real Madrid, primero visitaba al Real Madrid, luego lo recibía, y pues estaba todo dado para que al menos se viera un poquito de mejor fútbol de parte del Atlético de Madrid. Y yo sé que todo se va a definir y todo se opaca con la definición por penales, con el penal mm, de Julián Álvarez, y ese es el único tema del que se habla, pero yo también, pues, dentro de mí, ya después al rato, yo decía, pero ¿cuándo vamos a cuestionar al técnico? ¿Dónde se vio la mano del técnico? ¿Dónde se vio la mano de un Cholo Simeone que arriesgara un poquito más de lo que no hizo, porque en realidad no lo hizo? Yo vi el, las dos mitades las dos tiempos extras y pues Pipe, pareciera que estuvieran cuidando un marcador para irse a unos penales, y después me puse a mirar y John Oblak es muy, o sea, en las definiciones por penales no, su récord no lo favorece. No, no es que gane, no es que él defina en penales, no es que sea un arquero contundente. ¿A qué estaba jugando el Cholo Simeone? A ver, ¿en dónde nos quedamos? Pues, ok, hay una controversia que al final, en imágenes detenidas, de pronto rozó el balón, sí, y ahí ya entonces ya están alegando que el balón de Julián Álvarez sí lo tocó, pero no hubo movimiento del balón, entonces al balón no desplazarse no debió haber sido anulado. Bueno,
Pero no nos podemos quedar en eso, simplemente en esa jugada que para mi gusto ya es parte de... Guapa, y voy a tomar varias cosas que mencionas, porque cuando uno observa también el partido en el Wanda Metropolitano del pasado domingo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, uno observa que más allá del resultado, si uno detalla el partido, ve que incluso cuando el equipo del Atlético de Madrid se pone 2-0 arriba, parecía algo muy extraño, ¿no? Era un resultado que uno decía, uno sabe que el Barça es frágil atrás y que los equipos le convierten muy fácil, pero adelante es una ráfaga, es un equipo muy Sí, complejo de sí. marcar. Entonces, cuando el partido estaba 0-0 y cuando el Barça, perdón, cuando el Atlético marca el primero, el de Griezmann antes de irse el primer tiempo, uno dice al descanso del primer tiempo, es decir, las opciones del Barça eran 5-6-1. El Atlético Madrid El siempre Atlético. quiso jugar a lo mismo y pueden plantear, o digamos que los analistas pueden decir, bueno, el planteamiento táctico, en fin, bueno, Simeone pareciera que jugara las competiciones todas igual, ¿no? Eh, como si fuera una copa. Sí, Entiendo que sí. le salió lo de tener mano a mano y forzar el alargue y los penales ante el Real Madrid, pero, y no sé, Juanpa, si no recuerdo, bueno, si el arquero del Atlético era Oblak en el 2014 cuando pasa lo de Lisboa, el gol del 93 de Sergio Ramos y luego el 4-1 en el alargue, pues le terminan definiéndolo, pero si era el arquero en la definición de penales 2 años más tarde nuevamente en la final No, ante el yo Madrid en el creo que en 2016, en San el del Siro. minuto 93 de pronto fue Ah, no, Courtois. Courtois, era ¿O Courtois, era era Courtois, Courtois? era Sí, Courtois, sí. era Courtois, era Courtois. Y claro, claro, tiene todo el sentido. Y, pero sí era el arquero en el 2016. Y, y lo más curioso de todo, Juanpa, es que lo que tú dices es cierto, el fantasma del Atlético de Madrid con los penales. Quizá Simeone debería dejar de ser una porrista al final de los partidos, porque eso es una porrista. Eso. Juanpa, Simeone, ¿cómo puede ser que el estadio completamente caído, dolido, el hincha colchonero, y este tipo lo único que hace es manotear y alentar? Parece una porrista que cobra 25 millones de euros al mes. Sí. Juanpa, no puede ser que cobra 20, 25 millones de euros al mes. No puede ser que el Atlético de Madrid, y con ese antecedente de tantas definiciones por penales y siempre ante el Real Madrid y siempre buscan, Simeone debe interiorizar y debe decir, bueno, eh, ganémoslo en los 90 o en los Eso, 180 o ganémoslo en los propongamos algo 210 distinto, sí. o en los 210 porque si le sumas en el segundo partido, en el de vuelta a los 30 de alargue, bueno, ganémoslo en los 210. No, no, no en los penales, que busca hacer algo diferente. Y el Sí. Barcelona, más allá de estar 2-0 abajo el domingo, uno sabía que Que se podía venía. pasar eso, mm. porque es que realmente, Juanpa, uno ve cuando el Pipe, Atlético de Madrid, con tanto talento y con tanto buen jugador, cuando quiere jugar a lo que juega, no, no, el, no, no el puede domingo tener no pasado, puede tener resultados de un equipo como el Real Madrid que sí busca los resultados justamente, sobre todo cuando uno escucha también, y cuando se enfrentaron también, Juanpa, por liga en el Santiago Bernabéu, que quedó 1-1, uno sabía también que este equipo puede dar más y no quiere simplemente. el domingo pasado, el 2-1, el primer gol del Barça fue de Lewandowski. En El 2-1, el correcto, 2-1, que es un ya tú le golazo. pasan, sí, pasan la imagen, la cámara mostrando las caras de los jugadores del Atlético. Y tú les veías la cara que ya sabían, ellos ya sabían que les iban a empatar. O sea, No, no, Guapa, es que, una y es, cara y de es que derrotados, con el cuando el dos partido va uno 0 a por 0 en favor. el primer tiempo, sí, sí, dale. No, no, que yo te digo, con el partido a favor, 2-1 ganándolo, y no viste, no hubo ni un solo jugador que dijera,
vamos, hey, vamos, dale, dale que vamos ganando, vamos, no nos vamos a dejar. No, ellos sabían que les iban a empatar. Un Y equipo Juan, completamente derrotado. no, un equipo completamente derrotado, Juanpa. Claro, el antecedente de Champions ante el Madrid estaba muy reciente y uno puede pensar, bueno, vale, otro golpe y el calendario no ayudó al Atlético Madrid. Sin embargo, no es excusa. Estos jugadores y este técnico ganan Y ya no es demasiado dinero excusa. y Mm, tienen que afrontar cada reto como ya, sí, sí. digamos que voltear la página y seguir. Pero precisamente uno veía también en el primer tiempo de este partido entre el Barça y el Atlético, que el Barça estrelló dos pelotas en los palos y sabía, incluso cuando ya el empate llega el de Ferran rapidito, Ujú. el 2-2, ya uno sabía también que eso iba a seguir de largo. Entonces, de una u otra manera, el Barcelona iba a encontrar las maneras de ganar el partido. Y volviendo a lo de Champions, Juanpa, eh, incluso zafó una tremenda, porque hubiera sido otra la historia si Vinicius no erra el penal. Es decir, es que los, Es verdad, es verdad. correcto, Juanpa, es que no lo querían ganar, querían jugar a eso. Yo entiendo que el Atlético es muy copero y tiene su estilo y eso también le dio precisamente la oportunidad de llegar a esas dos finales, 2014-2016. Pero Simeone lleva ya tantos años en el Atlético Madrid Sí, pero yo y creo que bueno, ganó. ya le van a decir que gracias. Yo creo que ¿Tú crees, este Juanpa, año que no. justifica el hecho de que Simeone haya ganado? Si uno observa todo lo que él ha jugado, ganó la Europa League con el equipo de Falcao, Ujú. ¿sí? Cuando él recién toma el equipo también y que Falcao llega, ganaron esa Europa League, ganaron una liga y para de contar, no han ganado más nada, si no estoy mal. Tengo que revisar. O una o dos ligas de pronto, No, pero ganó una, ah, ganó bueno. una. Es decir, y listo. Entonces, Juanpa, no puede ser que un técnico Y que cobre tanto ese es mi no punto. produzca los resultados de otros. Si tú me dices que no, que es que el equipo no tiene el presupuesto, pero es que el Atlético de Madrid ya no es, ya hace rato dejó de ser ese equipo, como te digo, ese equipo obrero y no, nosotros somos menos que ellos, sí, no, ya no lo son. Ya es un equipo que se le tiene que exigir tanto como a los otros dos, tanto como al Barcelona como al Real Madrid. El no ganar algo ya se tiene que convertir en un fracaso. Yo por eso creo que de este año ya, pues hombre, si los dueños del equipo ven que no ganan nada, no ganan una liga, una copa o ganen algo, pues ya es hora de decirle al Cholo muchas gracias. Y tú Porque tienes razón, Juanpa, rectifico. Sí ganó dos ligas, ganó la 2013-2014 y ganó la 2020-2021. mm, Ganó dos ligas y ganó una Copa del Rey y ganó en ese 2014 la Supercopa. Recuerdo incluso que la jugó ante el Real Madrid, ¿te acuerdas? Se la ganó esa Supercopa de España. Pero bueno, aún así uno puede pensar, claro, para el hincha del Atlético de Madrid ganar dos ligas en ese espacio de tiempo, pues puede ser bueno y en sí, teoría uno podría pensar que eso es lo que lo ha mantenido ahí. Pero ya es hora de que en los momentos importantes de Champions, en esos momentos relevantes, pues de ese salto de calidad del Atlético de Madrid y claramente, como tú lo mencionas, esa victimización de creerse poco, del hincha estar justamente viendo al rival de patio, al vecino, y pensar falsamente que ellos gastan más que uno es completamente, sí, sí, no, eso digamos, no. equivocado, porque si uno observa, es claro que el Atlético de Madrid gasta mucho más dinero o ha gastado en el tiempo reciente más dinero que el Real Madrid y mira los resultados, lo que realmente son. Puede llamarse, hemos hablado, Juanpa, innumerable cantidad de veces de la mística del Madrid, que mira, sucede lo de Julián Álvarez, sucede que precisamente incluso con un penal mal pateado por Rudiger, aún así entra, pero eso se vence con fútbol y con actitud, no encerrándose y no jugando a los penales, o es que el antecedente no sirve. Simple y sencillamente el Atlético no está para eso, tiene que ganar o tiene que buscar la manera, por muy copero que sea o por muy copero que quiera jugar, de ganar en los 90 o en los 180 o en los 210.
Es que ahí es Guapa, donde yo digo, tiene que sí, buscar la manera de sí, eso sí. y ya pasará pues obviamente otra época y quién sabe si la paciencia del hincha del Atlético de Madrid, por mucho más que sea Simeone y por mucho más que le haya dado los títulos que mencionamos, pues esté agotándose, porque pareciera que sí, lo que tú Sí, dices es sí. cierto. ¿Quién sabe cómo terminará? Lo único que lo puede salvar es que gane esta liga que está muy abierta todavía, a diferencia de otros años. Esta es una liga de Yo, tres yo veo a y ese está muy Barcelona, interesante. yo veo al Barça muy fuerte. Lo que pasa Eh, es que precisamente, Juanpa, lo curioso de todo es que, por ejemplo, si uno observa, por ejemplo, en la liga, el partido que se jugó en Montjuic, también el Atlético se lo ganó de una manera increíble. Entonces se pagaron los dos con la misma moneda. Me acuerdo ese gol de Sorlo, si no estoy mal, en el partido de la fase de ida en la liga, y precisamente el Barça se lo gana en el tiempo de adición, justamente como, como se lo había ganado el Atlético precisamente hace unos meses. Quien a hierro mata, a hierro muere. bueno, Pipe, y la otra llave, porque hubo unas obviedades, pero la otra llave en la que de pronto nosotros pifiamos, y lo digo, que yo creo que apostamos más al amor por Lucho y el Liverpool, y bueno, era, pero es que en realidad Liverpool, si te pones a analizar lo que fue la llave en total, o sea, lo que la llave, los dos partidos, el Paris Saint-Germain contra Liverpool, el Paris Saint-Germain fue más. O sea, en el partido de la ida, la estrella del partido fue el arquero, el brasilero, Claro, Alisson, Alisson. Él, Alisson él- Becker, él fue la estrella del partido. O sea, el impresionante. Liverpool lo termina ganando, pero lo gana por un contragolpe letal y bueno, y el, y el Paris Saint Germain lo que le está faltando lo que le está faltando ahora es definición, pero ese equipo está jugando bien. Y en el partido de vuelta, el Paris Saint Germain sale a lo mismo, a proponer, el Liverpool yo no le vi por dónde, logran también irse a los penales y yo creo que ahí sí el ganador fue el que más hizo, fue el justo ganador, el Paris Saint Germain propuso más por ganar la llave, por pasar, que lo que propuso el Liverpool. Y Liverpool sí que tuvo una semana también al estilo Atlético de Madrid. Lo eliminan de Champions y el domingo pierde la final de la Liga, de la Copa, perdón, contra el Newcastle. Ese no alcancé a verlo, pero pues por lo que me contaron, el reporte que me dio un amigo, tampoco es, mejor dicho, el Newcastle fue justo ganador. Newcastle fue justo ganador. Volviendo al tema Liverpool, Juanpa, sí. A ver, clasificó justamente el Paris Saint-Germain. Si uno hace el balance de los 180 y el alargue, es decir, los 210 más los penales, si uno hace un balance completo, y sobre todo porque debemos ya de dejarnos de debemos dejarnos de cuentos en cuanto a que los penales son una lotería, que los penales... Juanpa, observa, y tú observas perfectamente que cada detalle, los equipos grandes estudian de Sí, la todo. más detallada manera el objetivo, que es patear penales, lo ensayan, saben precisamente eh, cómo cobrar. Entonces, cuando uno ve precisamente en el Liverpool improvisaciones de Darwin Núñez, el otro fue Curtis Jones, que fueron los que erraron los penales, y cuando uno ve cómo atajó Donnarumma, cómo cobró todo el equipo, cómo cobró pues obviamente Vitinha, Gonzalo Ramos, entonces, Dembélé, Vitiña es muy clase. Es muy y tienen clase. mucha calidad y es un Sí, equipo que sí. también mano a mano puede competir con el que sea. El Paris Saint-Germain tiene ya eh, ese ímpetu de por lo menos ir Y creciendo a fíjate, medida que van avanzando la serie. se le fueron las estrellas, entre paréntesis, pues, entre Y comillas, creo que, y y creo se que fue hizo para ahora bien. mejor equipo. Y creo que fue para bien, porque Mm. con Mbappé, con Messi, no pasando los octavos y era frustración tras frustración, y realmente ya uno observa que, bueno, que si bien pues Mbappé es una gran figura mundial y que está rindiendo con el Real Madrid,
indudablemente que este equipo, muchas veces eso sucede en el deporte, ¿no? Cuando el equipo gira en torno a una estrella y de pronto los técnicos se ven obligados A todo a a él y todo. plantear todo, digamos, girando alrededor de una sola figura, pues obviamente eso entorpece un poco o casi que de manera obligada tiene uno que asumir otro tipo de decisiones tácticas y cuando ya los jugadores son un poco más terrenales y cuando ya de pronto pueden entender el concepto de equipo, ya es diferente y eso pasó con el Paris Saint-Germain. Y aparte, pues obviamente lo del partido de ida dejó claro que este era un equipo que no estaba eliminado más allá de que el Liverpool haya ganado el Parque de los Príncipes. Yo sí veía, yo sí estaba escéptico porque mucha gente decía, no, el Liverpool ya ganó en París y ya está en los cuartos de final. Y yo decía, bueno, espérense un momento porque esto no estaba para nada definido. Y así pasó, Mm. porque, claro, se voltearon los papeles, el Liverpool anota en este caso rápido y aguanta bien el partido, y aguanta bien, y también tienen a un arquero como Donnarumma, que es ya con selección campeón de Europa, ya es un arquero con un recorrido impresionante que desde adolescente estaba brillando en el Milan. Entonces, Juanpa, uno sabe que ya estos jugadores están tomando una categoría impresionante y se Donnarumma ya quitan a un veces peso de pasa. encima el tener a Messi, el tener a Mbappé. Entonces eso ayuda también, eso ayuda. No, Capaz que de pronto siguen teniendo la misma obligación, pero de pronto obvio. no, o de pronto la misma intención o el mismo objetivo, más bien, pero sin tanta presión, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo creo que el hincha del Paris Saint-Germain incluso exigía más cuando estaban Messi y Mbappé a comparación de lo de ahora. Y está dando mejor resultado lo de ahora. Incluso el equipo jugó mejor con Neymar. ¿Te recuerda esa? Con Neymar fueron finalistas Claro, de exactamente, a Champions eso League. iba. En Lisboa, con ese formato de Champions de pandemia de, Sí, bueno, sí. del 2020, que finalmente, bueno, que ahí vimos tantas cosas, ese Bayern de Flick que paseaba a todo el mundo y anotó 8 ante el Barça, pues fue el ganador, pero si no fuera por ese Bayern que será recordado como uno de los mejores equipos del último tiempo, ese Bayern de Flick que jugaba tan bien al fútbol, pues si no, la historia hubiera dicho que de pronto el Paris Saint-Germain hubiera ganado en ese momento, en la Champions. Entonces, imagínate, así de bien también jugaban eh, con Neymar, pero creo que fue justo vencedor de la llave y es justo cuarto finalista del equipo de París. Bueno, Pepe, luego nos da tiempo de analizar y de hacer nuestras predicciones porque los cuartos de final no van a ser sino hasta abril 8 y abril 9. Correcto, correcto, Juanpa. Tu Arsenal enfrenta al Real Madrid, el Paris Saint-Germain al Aston Villa, el Barcelona contra el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich contra el Inter de Milán. Luego miramos y damos nuestras predicciones porque, Muy buenas llaves. como lo dije, esta semana pues es semana de que juega la selección Colombia. Ayer fue el sorteo de la Libertadores y de la Suramericana. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Hablemos primero de que de Suramericana. Para después extendernos con tema Sí, selección. sí, sí, sí. A ver, Suramericana, aquí tengo los grupos y pues vale aclarar también en estos últimos días, los colombianos, los 4 colombianos clasificados a Suramericana se tenían que eliminar entre sí. El Once Caldas recibió a Millonarios y ganó Once Caldas, pasó Once Caldas, entonces por eso Once Caldas está en Copa Suramericana. Y el América de Cali visitó al Junior de Barranquilla, lo eliminó en penales, ¿es cierto? Sí, sí, fue en penales. Correcto, Sí. correcto, Juanpa, así Para es. que a lo que decía Pipe ahora, después del partido entrevistan a Jorge Soto y Jorge Soto le agradece a su cuerpo técnico, al preparador de arqueros y dice, si no fuera porque ellos me dieron todas las herramientas
él tenía estudiado absolutamente a todos los jugadores de Junior, excepto a Barrera, porque es el muchacho, o sea, no tenían Yo no antecedentes tenía a de Jordan Barrera. Barrera pateando penales, lo hizo bien, pero sí, claro, Y, es y cierto. él dijo, y el Cariaco tiene la misma efectividad para derecha o para izquierda. O sea, Cariaco González te la pone a un lado o al otro y de ambos lados era efectivo. Entonces, no sabían, era simplemente por intuición. Y si te pones a ver, pues fueron dos jugadores que patearon súper bien. Del resto, ellos tenían información de cómo pateaban los del Junior. Hoy en día no dejan nada al azar. Bueno, ¿cómo van los colombianos en la Suramericana? A ver, en el grupo C, el Sí. América de Cali fue cabeza de grupo, le toca enfrentar a Huracán argentino, al Racing uruguayo y al Corinthians. O sea, yo creo Que que Corinthians fue eliminado, recuerda que fue Corinthians que fue eliminado eliminado de la por fase 3 Barcelona, correcto, por que tuvo Barcelona de también Ecuador. muy buen partido de vuelta también, sobre todo porque Corinthians buscó, casi le da vuelta, Iba pero no perdiendo 3 a alcanzó 0 en ahí la en ida y en la correcto, vuelta 3-2. 2-0. Hombre, mm, si de pronto ellos no querían, yo no sé qué piensa el hincha americano, pero de pronto habrán unos que dirán, ah, preciso nos va a tocar el más duro de los brasileros que están en Copa Suramericana. Pero habrán otros que dirán, no, ¿qué importa? Que pues vamos a tener a Memphis Depay visitándonos en Cali y queremos enfrentarnos al más duro. Mm, a ver, en Copa Suramericana el primero pasa directamente, el Y segundo viendo se, los grupos, es el grupo más duro, Juanpa, el sin duda. segundo se tiene que jugar un repechaje contra uno de los terceros de Copa Libertadores. Y sí, a mí me parece que este grupo está duro, pero por Como el más de duro que Nacional en Libertadores, que ya lo vamos a ver. eso, pero por más duro que este grupo esté, Pipe, yo sí creo pues que América de Cali tiene que pasar el Tiene grupo con qué, tiene primero o con qué. segundo. O sea, Y además, Juanpa, porque ya eran otras épocas en las que en esta fase de grupos de Sudamericana clasificaba solo uno, uh-huh. en este caso son dos. Enfrentará los uruguayos, Juanpa, lo pronuncian Racing, es curioso, pero sí, No, ellos son, fíjate. tienen su estilo particular. Y curiosamente también ellos pronuncian Racing, pero también creo que el River de Uruguay lo pronuncian River Plate. Es particular, los uruguayos quieren como diferenciarse un poquito ahí de los argentinos, pero claro, la gente lo va a pronunciar Racing. Pero Juanpa, Fíjate que no tenía ni idea que le decían Racing. y es un equipo que ha tenido ya algún protagonismo anteriormente en copas internacionales, porque Huracán claro, es bueno. y Huracán es un equipo que si bien no es de los grandes en la Argentina, es histórico. Y recuerda, Juanpa, que esta es una copa que juega bien. En el 2015, de hecho, Santa Fe vence en la final de la Sudamericana eh, a, a Huracán. Ahí es donde Entonces, no está es un Cantillo, equipo, ¿no? el Globo. Dime. Cantillo está en Huracán. Correcto, Sí, sí, correcto. sí. Víctor Cantillo pasó de Junior a Huracán. Entonces, Juanpa, es un equipo que precisamente con ese antecedente de hace 10 años ya, que este año serán 10 años del título de Sudamericana de Independiente Santa Fe, Juanpa, cómo pasa el tiempo, imagínate. Pero aún así me parece que con todo lo difícil y sobre todo que estamos hablando del más complicado de los grupos, en mi concepto, creo que compartes también, Juanpa, América debería tener con qué, pero sabemos que a diferencia de otro sector del periodismo en Colombia, donde casi que obligan a los clubes a, no, hay que tomar todo precisamente con la mayor responsabilidad y como pensábamos de que íbamos a eliminar, que Tolima iba a eliminar al Melgar, que como pensábamos que Santa Fe iba a eliminar a Deportes Iquique y creían y siempre asumimos que el colombiano siempre debe ser favorito, pues cuando yo veía que los equipos ecuatorianos son más, cuando yo veía que los equipos paraguayos son más, cuando yo veía, Juanpa, ya vamos a pasar al sorteo, pero cuando uno ve a un doble campeón de América como Atlético Nacional en el bolillero 3
y donde el ranking Conmebol no le jugó una buena pasada a Nacional, es cuando uno ya entiende que el nivel de fútbol colombiano es completamente Pipe, te bajísimo, va, te va a decir otra para debajo, añadir. de mitad de tabla para abajo y de casi llegando a descenso, si es que Es, utilizamos esa analogía entre la clasificación del nivel de equipos en Sudamérica. Nacional está, perdón, el fútbol colombiano está para descender, así te lo digo, estamos a nivel de Venezuela, estamos a nivel de Bolivia, porque no estamos ni siquiera al nivel de Ecuador, no estamos al nivel de Paraguay, no estamos al nivel de Uruguay. Es y te voy a decir, decir algo, en Chile, este fin de semana, los hinchas del Deportes Iquique, que está ahí en el grupo H, que eliminó al Santa correcto, Fe, correcto, los que hinchas perdió del con Alianza Deportes Lima después. Iquique se metieron a la cancha a amenazar y amedrentar a los jugadores porque llevan, creo que son 4 partidos sin ganar en la liga chilena. O sea, y creo que van de últimos. Entonces, imagínate, el último Ah, o no. uno de los últimos de la liga chilena eliminó a uno de los mejores, porque Santa Fe es uno de los mejores equipos de De los que Colombia. venían con mejor proceso, Sí, exacto. sí. Bueno, No, ah, no, guapa, bueno, es que es Pipe. lamentable. Guapa, es que cuando yo, es que vuelvo y repito, no es algo porque pareciera que fuera algo repetido que criticamos por criticar, No, pero no. cuando surgen este tipo de novedades y cuando uno tiene ya recientemente el acontecimiento de ver el sorteo de Libertadores y uno ve que son solo dos equipos colombianos, que incluso Alianza Lima eliminó a Boca, eliminó a Deportes Iquique y llegó a la fase de grupos. Cuando uno ve eso, cuando uno ve que Barcelona de Ecuador elimina a Corinthians, y cuando uno ve que Santa Fe no puede con un chileno y cuando uno ve que Tolima no puede con un peruano, es cuando uno dice, no, estamos mal. Cuando uno ve que Nacional está en el boli, ese irrespeto, a mí me pareció, pero no es irrespeto a la Comebol, es así porque es así. Pareciera como hasta No, yo no lo vergonzoso podía ver a creer. Yo Nacional en un ayer, bolillero 3, a un doble campeón de América. Entonces es la evidencia completa. Y puede que a muchos no les guste el ranking FIFA, puede que a muchos no les guste el ranking Conmebol, que eso no sirve para... Claro que sirve. Que esté mal calculado es otra cosa, pero claro que sirve, porque evidencia precisamente que por muy mal calculado que sea, pues es un ranking que utilizan las federaciones, tanto FIFA como Conmebol, para clasificar equipos. Y hay que prestar atención, Juanpa, hay que ponerle ojo a eso, porque mira que estamos a punto, Juanpa, estamos a punto de que a los equipos colombianos, los metan a tanto los dos al en el mejor de la bolillero 4. reclasificación como al campeón, los manden a fase 3, perdón, a fase 1. Sí, sí. Denos que nos tenemos que dar por bien servido que tanto Santa Fe como Tolima todavía están llegando, o los equipos colombianos clasificados a fases previas de Libertadores estén llegando a fase 2. Pero la verdad, no lo merecemos. Hay que decirlo clarito, no lo merecemos. Entonces, está claro que ver a Atlético Nacional en un bolillero 3 es Ahora, vergonzoso y eso espérate, tiene que Pipe, ser ya hablamos de eso. el fondo que toque el fútbol colombiano como para darse cuenta que hay que cambiar cosas acá internamente. Bueno, con todo y eso, yo creo que América de Cali tiene nómina para pasar ese grupo. Sí, Y el que creo que entre los colombianos, jugando tanto Suramericana como Libertadores, el que pudo haber caído en mejor grupo fue Once Caldas. Once Caldas está en el grupo F de la Suramericana junto con Fluminense. Ah, sí, Fluminense, gran ganador de Copa Libertadores, increíble que esté ahora en imagínate. Suramericana. Unión Exacto. Española, pero es que aquí va, Unión Española y este San José es de Bolivia, pero no Es es el el, Gualberto es el Villarroel Club Deportivo Gualberto, San José que no de es el Oruro, que es famoso fan, Bolivia. porque es que hay cosas que solo pasan en Sudamérica. En Oruro, Bolivia, hay dos equipos que se llaman San José, el que todos o algunos conocíamos como el San José de Oruro. Ese equipo está en segunda división hoy en día de Bolivia, a punto de desaparecer porque no hay cómo sostenerlo. Y resulta que hace un par de años algún tipo de billete en Oruro
compró este equipo, este segundo San José, el Gualberto Villarroel, Deportivo San José, y ya lo tiene metido disputando Sudamericano. Suramericana. Entonces no es el San José de Oruro, sí es de Oruro, pero no es ese equipo que conocíamos antes. Bueno, yo te Algunas digo algo. cosas me recuerda, Juanpa, tú también conocerás algo similar se les pasó por la cabeza cuando Deportivo Pereira pasó esta mala Sí, fase desde 2014 exacto y lo algo mismo, querían hacer justamente. exacto lo mismo. Cuando Correcto. fue Río Negro, el Río Negro Águilas, este equipo nómada de Salazar, Águilas Pereira, se exacto, fue a Pereira un tiempo y se convirtió en Águilas y que jugó Copa y, Sudamericana y jugó Copa en, Sudamericana en con el un Hernán Ramírez uniforme Villegas. muy Yo parecido al del recuerdo que fui a Pereira. ver ese partido con mi papá, Juanpa, Imagina. contra Junior, si no estoy mal. Ah, no, perdón. Ese partido fue de liga, pero ese equipo jugó Sudamericana en Pereira, Sí, sí. sí. Bueno, esto en Bolivia ya sucede. Pero te digo algo, fue el que mejor grupo le pudo haber tocado y el que yo veo con más posibilidades. Sí digo, Once Caldas tiene con qué ser segundo de este grupo. Pero Tiene. Juanpa, tiene que ser también el Once Caldas que jugó los cuadrangulares en el segundo semestre del año pasado. Sí, Ojalá no, veamos no esa este Once versión, Caldas que porque lleva este Once tres Caldas no partidos me está dejando tan perdidos. buena impresión No, como el no. del año pasado. Exacto. No este Once Caldas que lleva 3 partidos perdidos seguidos. Pero tú me vas a decir, Once Caldas contra ese San José y contra ese Unión Española, pues hombre, lo mismo pensarán ellos, Y pero por lo menos uno puede pensar que está mano a mano, no sí, vamos a está decir que mano a está mano, obligado. eso, Claro, no está vamos a mano a cometer el mano. error de mucha prensa colombiana en decir están obligados, No, Once no, Caldas debe clasificar. No, no, no. Con lo que acabamos de mencionar, está mano a digamos que mano. aún así Once Mm, Caldas tiene con qué pelear, digámoslo sí, así. sí. No, No, no. porque es que ya vamos a ver a los de Exacto, Libertadores. exacto. Eh, a ver, bueno, Confiamos en que Once Caldas por lo menos pueda tener una buena sí, Sudamericana también. Y la verdad, pues claro, en ese orden, más allá de que el grupo está complejo, Juanpa, antes ya, pues ya para pasar a lo de Libertadores, sí, América viene bien, viene tiene con buena buena nómina, nómina, tiene buenos a Juanfer, refuerzos, tiene a, exacto, a Álvarez Balanta, tiene a Vergara, Vergara. tiene con qué pelear en Sudamericana. Bueno, Pipe, y en el grupo, menos mal son solo 4 equipos, los colombianos, digo yo. En la Libertadores, en el grupo, Juanpa, ¿tú te imaginas donde a todos los colombianos les tocara fase previa? Creo que no dirán, creo que, no, ya suena no, por no, fuera. En no, el no, grupo E, este sí es Racing, el equipo de Avellaneda. sí. Eh, Racing, que fue cabeza de este grupo, Colo-Colo de Chile, Fortaleza de Brasil y el Atlético Bucaramanga de Colombia. Mm, a ver, se vale soñar Duele, y duele. se... Ajá, Pipe. No, no, correcto, Juanpa, sí, para que, para Yo no que, quiero ser lo mismo, yo no quiero ser luego tener que tragarme las palabras y decir, es que vos dijiste que íbamos a hacer cuartos y mira, somos terceros. Bueno, entonces yo voy a usar las mismas palabras que usé con el Pereira hace 2 años, en este mismo episodio, hablando de Copa Libertadores. Yo lo único que les pedía en aquel entonces era, tengan una Copa Libertadores decorosa y procuren llegar a una Copa Suramericana, procuren. O sea, yo estaba contento con un tercer lugar del grupo. Yo decía, bueno, tenemos con qué. Pero es que el Pereira era otra situación. Pereira enfrentaba a Boca, a Colo Colo, a Monagas, o sea, con y a Monagas de Monagas de Venezuela, Maturín. Ujú. tú podías decir, bueno, pues, Dios mío, con Monagas nos tenemos que dar pues en la jeta y vamos por el tercer lugar. El problema de aquí del Bucaramanga es con cuál de los otros 3 se dan la jeta. No sé, Papá, no sé. Colo-Colo, hemos Con Colo Colo. enfrentado, los equipos colombianos han enfrentado a Colo-Colo, mira, observa que son seguidos, ¿no? Pues, más allá Ajá, de, mira, en fase de grupos, Pereira 2023, el año pasado Junior lo enfrentó en Junior. octavos y cayó eliminado, ahorita Bucaramanga, ¿no? Colo-Colo le ha tocado viajar bastante, ¿no? A Colombia.
Entonces los yo últimos voy a años. utilizar el mismo discurso. Pues hombre, Bucaramanga, no solo disfrútenla, porque pues disfrutar es como que si no te importara, ¿no? Compitan bien, traten de mejorar lo que, no sé si fue en el 2000, en el 90 y algo, no, 97 creo que 97, fue que. 97, donde no ganaron ni un solo partido. Pues hombre, el primer partido lo juegan contra Colo Colo en Bucaramanga, Al menos por aprovechen la el plata, por el premio, ímpetu, tú sabes que dan por también por esos partido ganado, dan premio. $400,000 que ahora están dando, pues que se vale soñar, o sea, se vale, y el primer partido lo juegas en casa, aprovechen esa fiesta, y quien quita y le ganan a Colo Colo. Ahora, Y luego enfrentan a Racing en Argentina sin público, porque Racing tiene la plaza suspendida. buen punto. Entonces, y ahora con Lionel como técnico, pues de pronto le suena la flauta. Exacto. Ahora, con el antecedente, Juanpa, indudablemente que es bastante curioso el hecho de que hayan llevado a Florentín como técnico y precisamente fue Deportivo Pereira el causante ya de que tengan que eh, encarar este nuevo reto de El Pereira le Libertadores. ha dado 2 veces trabajo a Lionel. Sí, Una contratándolo y ahora que... buen punto. Sí, sí, Juanpa. Y más allá de todo, infortunadamente el momento no es bueno para Bucaramanga, pero claro, es que uno observa la nómina, uno observa que quedó como faltando una nómina, le queda a uno esa sensación que pudo haber hecho de pronto más la organización. No quiero incurrir en alguna injusticia porque sabemos que el tema administrativo es complejo, Sí, sí, o de pronto... pero de hecho están con una nueva presidencia. Recuerda que el presidente que los llevó campeones ya no está, el renunció a técnico los no días. está, es correcto. Entonces, son etapas nuevas y No, eso se Pipe, siente. y yo no los Y juzgo, es, no los juzgo. De pronto no están cometiendo los errores que sí cometió el Pereira, que se creyeron que tenían el sol cogido con las manos, que tenemos plata y al año estaban ya sin pagarle sueldos a los jugadores. Pues para todo hay que ser responsable. Sí, te vas a llevar $3 millones o 4, o lo que sea que te vayas a llevar, pues no te tenés que salir del presupuesto. Y ya la renovación seguro de esos jugadores que fueron campeones ya costó un billete, entre ellos, y que yo lo no, sé. con el que no cuentan 100% Juanpa, porque es algo bien importante de analizar. Observa, lo que tú mencionas es cierto de apuntar sin querer sonar mediocre, pero es siendo un poco realistas, apuntar que al menos en el peor de los escenarios clasifiquen a Sudamericana y con ese dinero que ahorita les va en, porque tú sabes que el tema premio por fase de grupos de Libertadores llega ahorita, la plata llega ahorita a abril, mayo, Ajá. entonces que aguanten y que si logran permanecer en Sudamericana, que ese dinero sirva para reforzar el equipo para esa nueva fase. Entonces, que utilicen bien los tiempos, porque claro, el equipo tenía que armarse bien con platas a futuro. Y uno puede hacer Exacto. muchas Sí, cuentas sí, con sí, platas a sí. futuro, pero no es fácil. No es fácil empresarialmente en cuanto a la organización de una compañía como lo es un club de fútbol, que si bien ya está seguro que va a recibir ese dinero, pues obviamente no es Es fácil con ese dinero con el tampoco. que tienes que trabajar, no con el que Exacto, esperas ganarte. O sea, exacto, exactamente. Y los premios vendrán precisamente, vendrán precisamente producto de los buenos resultados. Entonces, también el clasificar a una sudamericana y estar ahí también le va a representar, en el caso que sea tercero, claro está, le va a representar un buen dinero. Y ni te digo, si es segundo, pues ojalá, mejor dicho, no, no, crucemos no, los Pipe, si es dedos. Obviamente segundo, le vamos a hacer si es mucha si fuerza. Bucaramanga es Vamos a hinchar segundo, por Bucaramanga, pero claro, es difícil el reto, es difícil. si Bucaramanga es segundo de este grupo, salva el año, pero Papá, todo sobrado, en sobrado, en todo aspecto, deportivo y sobrado. económico. Absolutamente, absolutamente. Ojalá, ojalá, mejor dicho, no sería algo espectacular. Porque ya como nos acostumbramos tanto a. Claro, cuando No, Junior no, no, clasificó a los Pipe, octavos hace un año, fue la sí, sí. locura, porque hace rato no veíamos un equipo de colombiano en octavos y eso era, mejor dicho, maravilloso. Imagínate, es que nos hemos mal acostumbrado, Juanpa.
Bueno, Pipe, Acostumbrado para mal. sí, para Imagínate. y en el Peor. grupo F, Nacional de Uruguay, uy, este grupo tiene hartos nacional, porque Nacional, Internacional internacional, nacional. y Atlético Nacional y el Bahía. Entrevistaron al presidente nacional de Uruguay después del sorteo y dijo, nos tocó un grupo tan duro que si seguro hubieran, si el Real Madrid jugara en Sudamérica, nos hubiera tocado Real Madrid. O sea, el tipo dijo, como quien dice, este es el grupo de la muerte. Y está Pues, entre esos, la y está verdad. Es entre que esos. O sea, observa, Juanpa, es que el único sinceramente, equipo brasilero que viene desde las fases previas era el Bahía. Guapa, es que me atrevo a decir que es el grupo que más Libertadores tiene. El- Observa, Nacional de Uruguay 3, Inter de Porto Alegre 2 y Nacional de Medellín 2. Son 7 Libertadores en un grupo. No sé, hay que hacer la cuenta, pero no creo que Ujú. otro grupo tenga tantas Libertadores. Este es el grupo más difícil, históricamente es el más duro Sí, en sí. cuanto a No, antecedentes. Observa, no sé, mira el no sé, Peñarol, Palmeiras, ese grupo H, el Peñarol tiene, Olimpia tiene y Vélez Vélez también tiene tiene. una, Mm. el otro, el G puede, Palmeiras, entre Palmeiras y Cerro también pueden, pero es que Sí, no sí, creo no, que este el grupo, H tiene 3 ex campeones también. Ese puede ser el otro grupo que uno dice, pero de resto, observa, grupo A, Estudiantes y Botafogo. La U de Chile llegó a una final, pero no pudo ujú. ganarla, a una semifinal, perdón. Y El ya. grupo B, El River, grupo B, solo River. Independiente del Valle Barcelona tiene. llegó a una final e Independiente del Valle también llegó a una final, Ujú. pero no han ganado. El grupo C, Flamengo y Liga son los campeones de ahí, de los campeones Sí, de. Y el grupo D Sao sería Sao Paulo, Paulo y ya, ya, sí, sí. porque los campeones de Grupo, Paraguay son Olimpia y Cerro. Y grupo el grupo E, E, Racing Colo Colo, son los ex campeones. Es decir, observa que el F, en cuanto a títulos, es el grupo más duro. El sí, presidente sí, sí. nacional de Uruguay tiene toda la razón. Ningún equipo suma tantas Libertadores como el grupo F. Entonces es complejo. En cuanto a cantidad de Y, campeones, sí, el H también tiene Peñarol, Olimpia y Vélez, son ex campeones, pero es el otro entonces, grupo. y a eso le añades que el único brasilero que estaba en el bombo 4 era Bahía y Guapa, les tocó en este grupo. y además, yo vi el partido de vuelta, tuve la oportunidad de ver a Bahía, el equipo de Rogerio Ceni. Ahí Lo juega vi Santi, ¿no? cuando, Ahí juega Santiago Arias. exactamente, pero no lo vi, no entró, eh, no entró en el partido ante Boston River de Uruguay. Pero Juanpa, es un equipo que juega con todo el ímpetu del mundo. Eso sí, erra goles de una manera, pero absurda. Pero es un equipo que genera fútbol ofensivo y ataca y juega. Y claro, está Everton Ribeiro, que fue tan histórico con el Palmeiras, con Flamengo, perdón, que es Cebollín. un jugadorazo experimentado, es el capitán. Pero este equipo de Bahía juega bien, juega bien. Es un equipo ofensivo, impetuoso, va para adelante. Eh, y claro, es complejo, es un Bueno, rival, Pipe, va a ser un rival difícil para y no Nacional. es Es un por grupo ser complejo para tibio, Nacional. pero no es por ser tibio. Pero en este grupo F, Atlético Nacional puede ser primero o puede ser cuarto. Es, Total, total, ahí, Juanpa, total. y si ya es cuarto, pues yo me voy a quedar como que pues, normal. Y por mucho más que Nacional venga bien claro, que sea Atlético Nacional el equipo más copero, el equipo más importante de la historia de Colombia, sin duda. Más allá de eso, Juanpa, me da la sensación de que Gandolfi no ha tenido No ese le nivel, encontraba claro, la vuelta. que no ha tenido el nivel del nacional campeón de Juárez. Es decir, estamos claros, y hay algunos jugadores individualmente que no han estado tampoco a la altura de ese equipo, Román, pero bueno, confiamos en que Nacional es el equipo pues, más importante en cuanto a lo que es Libertadores de Colombia y, y confiamos en que es Y que la al que le nómina vamos a más poner la cara de fichita, ¿no? Colombia, sí, 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 No, no, total. sin duda que el que le tenemos la esperanza es a Nacional, está Sí, sí, claro. sí, sin duda alguna. Bueno, Pipe, este jueves juega nuestra selección Colombia, el equipo de todos, a pesar de que por ahí tengo uno que otro retractor, hombre, qué lástima, que están esperando es de que
de que nos vaya mal para que despidan a Néstor Lorenzo y pues eso no es así. Uy, ya está, no, bueno, sí, creo que están de pronto un Bueno, poco Pipe, están muy trágicos. sí, sí, sí. La convocatoria fue la siguiente: Camilo Yo puede, Vargas. Juanpa, a mí puede que me guste el estilo de Lorenzo, su forma de convocar, Yo, hombre, yo, te- yo, pero yo yo no soy, quiero sobre todo que cedimos mucho terreno, cuando íbamos muy bien, nos yo cogió soy una doble lorencista. fecha y nos dejó, y nos ubicó y nos bajó del cielo y nos aterrizó. Ojo que ustedes todavía no han clasificado al Mundial. Mejor dicho, nos dio Yo, un baño de humildad, por mucho más de que estábamos posiblemente muy confiados o muy satisfechos con con todo el 2024 del equipo. El último momento, el último pedazo del 2024 sí, cogieron los hubo dioses dos del fútbol partidos muy malos, sí, sí. y claro, baje y aguántese. Por mucho Eh, más que la sensación es que yo no creo que Colombia haya sido un desastre ni contra Uruguay ni contra Ecuador, pero si hubieron temas puntuales, pues claro, que hicieron o que ocasionaron que el equipo perdiera. Pero pues las opciones de yo gol se soy, generaron buenas opciones de gol ante Ecuador, el partido se empata bien ante Uruguay en el último minuto y tenemos esa ingenuidad. Entonces son no, cuestiones de fútbol, te dejaron esa sensación como, y aparte de todo esta doble fecha, Juanpa, y la que viene. Es decir, tenemos que básicamente hacer los puntos en casa. Es así, yo, yo soy del es así. gusto, Y a mí me rescatar de gusta algo de Lorenzo, visitante. soy del gusto de Lorenzo, me gusta. Aparte, le voy a, le reconozco lo bueno, lo bueno y que ha sido muy bueno, el invicto, la final en Copa América. El que estemos en estos momentos y ves la tabla, Colombia está clasificado, cosa que no estábamos la eliminatoria pasada, donde teníamos un director técnico que se fijaba en las tablas, en las cartas del tarot para hacer un llamado. Entonces, para a mí eso no. Y De con acuerdo. todo y eso, tengo críticas, con todo y que a mí me Conta. gusta Lorenzo, porque es que la convocatoria tiene jugadores que no deberían de estar en una selección Colombia ya. O sea, para mi gusto futbolístico. Los arqueros, Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero. Los defensas, Carlos Cuesta, John Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Cristian Borja. Los volantes, Kevin Castaño, nuevo jugador del River Plate, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Hamilton, Hamilton Campas, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Juan Camilo Portilla, John Arias. Los delanteros, John Jader Durán, Luis Díaz, Rafa Santos Borré, John Córdoba. Llamó a Sinisterra, que ya fue desconvocado, que no alcanzó a llegar a Brasil, porque se lesionó el fin de semana. Lástima, porque Luis Sinisterra juega 3 partidos y se lesiona 4 meses. Y ya fue reemplazado por Johan Carbonero, jugador del Inter Internacional de Brasil, que va a enfrentar a Nacional en Copa Libertadores, y Marino Inestrosa, el delantero de Atlético Nacional o extremo de Atlético Nacional. A ver, Pipe, en esa convocatoria yo tengo mis reparos totales, totales, a ver, totales. Yo pienso que entre los arqueros, hombre, si no me vas a dar gusto llamando a Kevin Mier por encima de cualquiera de los otros dos, de Ospina o de Montero, estamos arriesgando de que ese muchacho en estos días, cualquiera, lo nacionalicen en México y se vaya a jugar a México. Que no ha cumplido el tiempo de estadía en México, de vivienda en México. Pipe, ¿usted cree que algún corrompido mexicano le va a Con importar plata. que eso con plata esa ciudadanía la tiene mañana? Entonces, si hay algo que yo no le perdonaría a Lorenzo, pues ¿quién soy? Van a decir que, pero ¿quién sos vos? Bueno, hay algo que me decepcionaría de Lorenzo, total, es que nosotros perdamos al mejor arquero de la actualidad colombiano en el mundo por un capricho de tener que llamar a Ospina y a Álvaro Montero.
O sea, sácame cualquiera de los dos, pero llama a este muchacho. Y si quieres, me sacas a los dos y llamate al del Empoli, a Davis Y a Vázquez. Davis Vázquez. Para mí, Kevin Mier no solo debería ser llamado, para mí Kevin Mier debería de ser el titular de la Selección Colombia. Ese, por ahí me empiezo a quejar. No sé, ¿tú qué piensas, Pipe, los arqueros? Guapa, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, mm, a ver, no solamente estamos dándole o convocando mal a un nombre, sino dos nombres en el arco o en la posición de arquero para lo que es básicamente la selección colombiana, para, si bien ser suplentes de Camilo Vargas, pues o muchos pensarán, es que no va a jugar, y quién nos garantiza que no se lesione Camilo Vargas en alguno de los dos partidos. ¿Quién nos garantiza? Es decir, Juanpa, no sé, yo entiendo, es que quiero entender a Lorenzo. Puede que él quiera balancear y quiera, ahora, lo entendería lo de Ospina si vas a ayudar que con esa convocatoria pueda formarse bien, tanto mental como técnicamente, un Kevin Mier o un Davis Vázquez. Pero llamar a Montero, ¿no? Lo de Montero, y por eso digo que podría yo entenderlo si llama a Ospina y a Vázquez o a Ospina y a Mier. Pero llamar a Ospina y a Montero, es que Y si es por la simplemente experiencia, mi capacidad racional no da para entender. Dígame bruto, dígame lo que sea. No, sí, no, no, es que, es Pipe, que, y es es que no que me vas a existe decir a mí, razón ni en no, rendimiento, Juanpa, no, es que no es sé. que la experiencia de David, pero ¿cómo así? Y es que Vargas, ¿qué? Exacto, Es que Vargas, ¿qué? exacto. Vargas no tiene experiencia. No es Ya que no haya Vargas es un experiencia, consagrado de la pero selección y por un tipo con toda Dios, la si es que ya experiencia. el titular tiene la experiencia. El titular ya tiene la experiencia. Hombre, ¿cuál es el futuro del arco de la selección Colombia? Son esos dos muchachos. Es Kevin Mier, David Vázquez los dos que taparon, o el de la sub-20, que es arquero de Fortaleza, digamos, y el que está en el Arsenal. O sea, ese es el futuro. Entonces, es que la experiencia de Ospina es la misma de Vargas. Yo no entiendo, pues, cuál es la obsesión. No entiendo. Sí, yo la Eh, verdad no sé, porque es que ni para cometearlos, es que yo no sé, ni para exacto, cometer a David Vázquez, eso. Ni hermano, para pero al venderlo. Es menos, que si que ya al no menos haga el vendiste intento de cometearlo, pero es que sí, ni sí. eso. Sí, Si es quiere, que y a además, Montero, si ya no lo vendieron, Pipe, ya no lo van a no, vender. no sé, Juanpa, es que no sé, no entiendo, no entiendo, Exacto, ni para no entiendo, cometearlo. uno entiende, esto también, no seamos ingenuos, llegar al empresario que le diga, oiga, profe, convoque a Marino Inestrosa, porque lo de Marino es como incierto y raro también, que no Allá lo, va mi es reparo, ahí como va, vamos correcto, línea porque por vamos por línea, posición, vamos pero línea por línea. en conclusión, Juanpa, en total desacuerdo con las convocatorias tanto de Sí, Ospina como de Montero. Todos queremos a David Ospina, lo estimamos, lo apreciamos, todos queremos a Falcao. lo tenemos lo tenemos en el top 3 para unos, top 5 en la historia de los guardametas en Colombia. Ya puede decirse que incluso para muchos no lo es, para de pronto otros sí, pero es una leyenda del fútbol colombiano. Es el jugador que más ha vestido la camiseta nacional en la historia. Para algunos No era es poca cosa. el Sí, mejor, para algunos era el mejor de la historia, pero ya no, ya no. sí, tiene 2 mundiales, en fin, lo que tú quieras, pero no, 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 ya. Es decir, David. No, David acepta el llamado, pero esa es ver Todos qué aceptan el sucede llamado. ahí. Todos aceptan el llamado, sí, sí, pero ¿a qué? No, Bueno, correcto. Pipe, en defensa, yo estoy de acuerdo con todos menos con uno. Así de simple. Y Yo es con el de también, siempre. Ya yo todos van a también, decir, este yo, está otra yo vez. también, Sí, yo también estoy en yo, desacuerdo con el no, mismo que tú estás en Jerry desacuerdo, Mina, creería que es el mismo. no, Jerry Mina, no entiendo por qué lo llaman, no entiendo para qué lo llaman. Si lo estás llamando para colocarlo de 9, como lo hiciste contra Uruguay, no, entonces llame un 9. Si lo estás llamando para qué, para qué, no, tenemos centrales, o sea, los centrales que están me parecen mejor. Cuesta, Lucumí,
Davinson Sánchez. Si querés llamar otro central, ahora sí, dale la oportunidad a otro muchacho. Pues lleve a ese muchacho Mosquera de la sub-20, si es que es por llevar jóvenes, o si es por llevar jugadores. Si es por llevar jugadores, pues búscate otro central. Exacto, Exacto, o sea, exacto. Al menos y ojalá quisiera eso también. Mejor dicho, aquí es cuando uno dice, ojalá cometiera alguno. cualquiera de La los dos sub-20, ojalá, centrales, cualquiera de los dos ojalá centrales cometiera que alguno. jugaron con la sub-20, cualquiera de los dos lo puedes llevar. O sea, llévalos. Perfectamente. Ese par de Y muchachos fueron tienen mucha súper buenos. calidad atrás. Sí. Eh, Exactamente. bueno, de resto, yo creo que los defensas. Ahora va otro. Voy a añadir después, porque es que hay unos jugadores que yo no sacaría de esta convocatoria, pero no significa que no deberían de haber llamado más. Y ya voy a explicar el por qué. Bueno, Pipe, de los volantes, yo creo, yo en esta estoy como muy de acuerdo con todos. Castaño, Carrascal, James, Richard, Hamilton, Campas. El que no había visto jugar, Campas está jugando fútbol en Racing. En Rosario Central. En Rosario Central, perdón, está jugando mucho fútbol. Se merece este llamado. Sí, señor. Jefferson Lerma, Quinterito, Juan Fernando, Portilla, Juan Camilo también está jugando buen fútbol y Va a John jugar Arias. Libertadores con Talleres. Ujú. Yo creo que ahí no tengo ninguna objeción. Si alguna vez llegué a pedirle a James Rodríguez continuidad, la está teniendo con el León, está siendo influyente, está jugando bien. Creo que hace tiempo no veíamos a un James Rodríguez que llegara a una convocatoria con tanto nivel como el que tiene ahora. ¿Qué le pasó a Yacer Asprilla, Juanpa? ¿Está Uy, Pipe. lesionado o No, no, está no, bien? jugó el fin de semana, Pipe. Pues Claro, jugó, es yo que lo vi jugar 5 minutos, lo metieron en el 82. Uy, no, 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 pero es que no tiene nivel. No, no. ahí puede estar la La explicación por la mentalidad, o cual no sea, a está. este muchacho le colocaron la 10 de ese equipo, El Girona. del Girona, y eso es como si le hubieran colocado un bulto de cemento encima. Y que fue el récord, o sea, fue la compra récord, o sea, nunca el Girona había invertido tanto en un jugador. Entonces, sos la transferencia récord del equipo, te ponen la 10 y ahora estás disputando 8, 6 minutos por partido. No, no, no. O sea, ha bajado el nivel. La verdad es esa. La mentalidad que llaman. Y los delanteros. John Jair Durán, Luis Díaz, Rafael Santos Borré, lo remarco. John Córdoba, Luis Sinisterra y Marino Inestrosa. Y aquí podríamos remarcarlos a todos, pero es que, a ver, si analizamos en este momento la crisis que tenemos de delanteros en Colombia, es bastante. Yo hace días trataba de analizar mucho a Lucho en el Liverpool y creo que no es tan influyente, ha bajado el nivel, pero en realidad pues como que se ha pegado al bajón de nivel del equipo. O sea, bajó el equipo, baja Lucho. Y cuando Lucho trató de jugar de falso 9, o cuando jugó, me pareció que cuando estaba jugando de falso 9 a principio de la temporada, lo estaba haciendo mejor. Ahora Es que, que es volvió que a su los posición equipos, natural, ya no, o sea, y los equipos ya también se adecuaron a eso. exacto. Anticiparon el tema de Lucho jugando de 9, en fin. A veces Slot probaba a Gakpo, a veces probaba, bueno, a Darwin Núñez, ese sí es el 9 natural del equipo, pero, pero con tal que Lucho esté en condiciones físicas, creo que él también No, va a ser, puede es aprovechar precisamente este llamado a selección como para que él entre en otro ambiente, mentalmente se enfoque, claro, en otro objetivo, porque el Liverpool pierde la final de la Copa de la Liga de la Carabao y es eliminado de Champions. Entonces ya básicamente lo que le queda al Liverpool es Premier y es consolidar el título, ratificarlo, porque ya
Está, es algo, pareciera casi inexorable, Juanpa, sí. que el Liverpool será campeón, pero eh, creo que le vendrá bien porque no jugaba o no era parte de la convocatoria de la selección, porque la selección no había tenido actividad hasta el año pasado, ¿sí? Entonces, a finales, entonces siempre han pasado unos 4 meses donde él estuvo 100% en el Liverpool. Y claro, a veces también cuando él viene a Colombia con la familia, en fin, eso es otro asunto. Sabemos que pues más allá de que él ya está acostumbrado y que están todavía en época de invierno, eso también para una persona del trópico y sobre todo para alguien, pues obviamente imagínate, siendo de la costa Lucho, también, por mucho más de que él ya lleve mucho tiempo viviendo en Liverpool o en No, Europa, volver a casa siempre volver a recarga. casa es bueno. Entonces ese Sí, sí. ambiente yo creo que le va a venir bien. Uno no lo ve quejando y uno lo ve luchando, en fin, y él ya está, vuelvo y repito, acostumbrado, pero eso le va a ayudar. Entonces, eso vendrá bien para el fútbol de Lucho. Y él en la selección se siente muy importante. Junto con James son los Son los referentes del chachos de equipo, la ¿no? película, sí, Claro, sí. claro. Él ya se volvió un capitán, él ya se volvió alguien ya a principio que uno lo veía, que era como cuando jugaba con la 14, él era como de pronto un poquito tímido, tuvo una gran Copa América de Brasil, la segunda Copa América de Brasil, cuando Colombia llega a semifinales y pierde ante Argentina en la de 2021. Pero Juanpa, es bueno ese cambio de ambiente y yo creo que le va a venir bien a Lucho. ¿Y por qué por qué remarqué en Santos Borré? Santos Borré no hace un gol desde enero de este año. Acceso a los goles de John Córdoba en realidad tenemos muy poco, pero por John Córdoba lo que mostró en los últimos partidos, pues tampoco es que tengamos muchas esperanzas. Entonces estoy hablando de la posición de 9. John Jair Durán está suspendido. John Jair Durán no puede jugar contra Brasil, que es el partido de este Es cierto, jueves. tal cual. Entonces, ¿en qué nos quedamos para los goles? ¿En Córdoba o en Borré? Está complicado, muy Complicado. complicado. O sea, no tenemos No hay nueve más, que sea parece que auxiliar. no. Y, y pues si miramos en el mundo, y aquí es mi otra crítica, Lorenzo, es, a ver, yo sé que vos sos argentino, yo sé que vos sos caballero y te encanta típico argentino que si yo me he visto con la camisa vino tinto, entonces sigo con la camisa vino tinto toda la... No, yo creo que así no debe ser. Si estás llamando 26 por cábala, es hora de que eso lo cambies. No podemos seguir llamando solo a 26 porque sí. Si puedes y tenés la oportunidad de llamar a 30 jugadores, pues llama a los 30. Así tengas que mandar más gente a la tribuna. En este caso, Colombia tiene 12 jugadores con amarilla y que probablemente se pierdan de una amarilla más, se pierden el próximo partido. Entonces, estás arriesgando a que, por ejemplo, le saquen amarilla a, al volante, al lateral derecho, a Muñoz, que Muñoz es una amarilla andante. Le sacan una amarilla a Muñoz contra Brasil. Tienes que poner a Borja o a Santiago Arias. Le tiene que poner a Santiago Arias. ¿Y quién va a ser el suplente de Santiago Arias contra Paraguay? Entonces, ahí es cuando yo digo, ¿y por qué no llamaste al de Nacional? Que también es lateral. A O sea, Román. a Román, ¿por qué no llamaste a Román? ¿Por qué no te diste la oportunidad de llamar más jugadores? Esa también es mi crítica. No, porque cuál es la bobada pues, de estar llamando solo 26 jugadores? Cuando puedes llamar los que quieras. Así te toque mandar más gente a la tribuna en el primer partido. Que el Cucho Hernández cometió una indisciplina en el último llamado, que lo tienen eh, suspendido. Bueno, pero pues también es hora de ir hablando con él y decirle, ya recibiste tu castigo, espero que hayas aprendido, porque no nos podemos dar el lujo de que el 9 del Real Betis Y ya hizo gol. se quede sin llamar. Entonces, o sea, tampoco es que en esta convocatoria es que nos damos cuenta que no tenemos 9 o a Borja, porque no, ¿cuál es la bobada de no llamar a Borja?
el de River. O sea, si acaso es que hay un límite de que solo son 26. Ya, ese es mi punto. No, no, y está completamente válido, Juanpa, porque realmente el plazo, uno podría entender que quisiera conservar cierto ímpetu o cierta memoria táctica cuando tuvimos fecha en septiembre, fecha en octubre, fecha en noviembre. ¿Sí? Entonces uno puede entender que conservara, y aquí ya el comentario lo planteo a nivel general, no de la convocatoria, porque es más de lo mismo. Creo que este nuevo año iba a permitir, con el buen sudamericano que hizo Colombia, acercar alguno que otro de la sub-20, acercar de pronto nuevos nombres que le puedan brindar algo diferente a la selección e ir justamente encaminando ya un poco la nómina. No sé si es que él está todavía muy agradecido con los que venían antes o del proceso, y con el corazón no se puede armar el equipo. No, no, Hay que no. armar el equipo con Con la toda la razón. Sí, sensatez sí, y sí. con toda la inteligencia del caso, sobre todo pensando en una eventual Copa del Mundo del año 2026, que esperamos todos sea justamente el escenario donde Colombia participe y donde justamente clasifique, porque no hay manera de justificar que después de 4 meses, entre fecha y fecha, se siga conservando la misma nómina, sobre todo porque los cuestionados no han hecho méritos para uno decir son relevantes o no eran tan relevantes y ahora sí, no. Y la eliminatoria permite que en esta primera fecha del 2025 se jueguen los partidos en marzo, donde ya hay alguna actividad. No es que estamos jugando la fecha el 1 de enero, no. Donde los que no están en el fútbol europeo estén con ese proceso. Entonces, uno observa, Juanpa, que no hay, que hay demasiada coherencia, ¿sí? En cuanto a lo que es llamar a los de antes o algo más bien, eh, más bien justificar los llamados de algunos jugadores porque hacen parte de un proceso, pero en realidad hay varios nombres que realmente no merecen estar en la selección. Sí, 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 total, total. Hombre, que no, que llamaste a Pepito Pérez que tiene 20 años, pero que no lo pusiste, hombre, pero acercarlo, enseñarle qué es una convocatoria, qué es comportarse como tal, cómo, cómo es una selección Colombia. Porque pues suceden cosas, sí, sí, suceden cosas, sí. Son muchachos, cometen errores, los del Cucho, los de que ya no está muchacho, ya Cucho ya no está para estar cometiendo bobadas, eh, pero ya serás Prilla, no dejes perder ese muchacho por allá, o sea, sí, llámelo, hable con él, a ver qué, hey, Yasser, qué es lo que está pasando, porque ya no te están dando minutos, qué podemos hacer, o sea, no dejemos perder esa joya porque mentalmente no está ahí, o sea, hay Justamente un que, llamado a selección puede sí, sí, servir. Ahora, no puede estamos, servir. eh, yo estoy en ese punto un poquito como No, dudoso en el sentido de que muchas veces o aplicar no todos merecen que con un mal presente en su club la selección sirva para levantar ánimos. exacto, no, Pero es ahí pero donde hay casos. hay casos que pueden ser excepciones. Yacer Asprilla es un jugador de los buenos proyectos a futuro que tiene Colombia. Entonces ahí es algo que Sí, sí, bueno, Pipe, no es quiero que decir no quiere decir que la selección vaya a convertirse en el consultorio terapéutico de Colombia o del jugador, pero a ver, ojalá que Lorenzo haya hecho un trabajo con ese jugador, por lo menos en cuanto a acompañarlo, a visitarlo, o bueno, en cuanto a estar no, pendiente de no él, porque dejarlo perder. no dejarlo perder. Ojalá que no se pierda ese jugador, porque Colombia lo necesita.
tampoco es que estemos muy sobrados de nómina, entonces Ahí nos damos está- cuenta, es que ahí nos nos damos damos cuenta. cuenta, nos damos cuenta, nos damos cuenta. Por casos donde, es decir, no estamos sobrados de nómina en ambos casos, porque se convocan a los que no se convocan, a los que sí deberían estar, y porque realmente en algunas posiciones no hay más. Entonces, Eso. Es que hay posiciones en ambos las que casos uno se dice dan, es que no hay más. ambos Ay, casos se dan, Juanpa. sí, sí. Exactamente. Bueno, Pipe, nos vemos la próxima semana. Ya sabremos cuánto ahora hemos quedado contra Brasil. Ya Si nos seguimos vamos a estar preocupando, bien. o por lo menos respiramos un Seguimos poquito. preocupando, exacto. Claro, para los que dicen, es que a Brasil hay que ganarle. Brasil solo ha perdido un partido eliminatoria en Brasil. Solamente un partido ha perdido en la historia, en toda la historia. Solamente ha perdido un partido. Para que nos bajemos un poquito de esa palma de cocos, que eso no es tan mamadito No, ir a Brasil y ganar. no, porque como para algunos periodistas, hay que ganarle a este Brasil, que es el Brasil más malo del último tiempo. Pipe, no han visto Y lo que está hay que ser jugando bastante Rafinha. corajudo para uno tener ese tipo de declaraciones. Lo que está jugando Rodrigo, Rafinha. No, no, no. Ese equipo es una banda, Sí, Juanpa. sí, ese equipo es una Eh, banda. es que estamos, y yo que, y tiene, por ejemplo, yo que observo permanentemente al Arsenal, e incluso antes de la lesión, infortunadamente, pero Gabriel Jesús estaba para volver a la selección. Estaba en su mejor momento y se rompió los ligamentos, pero los tres Gabrieles del Arsenal perfectamente podían haber sido parte del equipo, van a ser parte del equipo 2, porque Gabriel Magaláes será titular de Brasil, porque es uno de los mejores centrales del mundo en este momento, y Martinelli también será una buena alternativa. Ya lo sufrimos en el partido de Barranquilla, es que ya lo Sí, sí. sufrimos. Entonces, Juanpa, es algo que, mejor dicho, nos debe ¿Y qué preocupar, no me nos dices debe de ese, confiar. y qué me dices de Marquinhos en ese Paris Saint-Germain, Por ese eso, central? exactamente, es capitán hace mucho tiempo Y ese hace ya arquero. Y no, es que de todo punto de vista, Juanpa, sí, la sí. nómina de Brasil es algo ya impresionante. Alisson tiene un Impresionante. día como el que tuvo en el partido que ganó, que le ganó Liverpool, en el partido de día en el que Liverpool le ganó al Paris Saint Germain. Entonces, pues, apague y vámonos, es que es un arquerazo. Bueno, Pipe, nos vemos la próxima semana. Gracias Chao a a todos todos, por vernos, por escucharnos. Chao. chao a todos, muchas gracias. Nos vemos.